de la superficie cubierta, digamos, entonces es necesario también tener la instalación de rociadores, para lo cual nosotros tenemos que basarnos en algunas disposiciones, ¿verdad?, para el dimensionamiento. El sistema de dimensionamiento, ¿verdad?, que se utiliza son dos, especialmente en nuestro país. Un sistema denominado sistemas de diseño hidráulico, digamos, en la cual se calcula el caudal, ¿verdad?, en función al número de rociadores, y con eso se determinan, digamos, las tuberías principales y las tuberías, digamos, la columna y los ramales y subramales, ¿verdad? Entonces, debe tener un caudal, ¿verdad?, establecido, y además se debe calcular la pérdida, digamos, del rociador más alejado, ¿verdad?, para que salga con una presión de por lo menos de 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ese sistema se le denomina un sistema, un diseño hidráulico. El otro sistema es el sistema por tabla, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Están unas tablas determinadas y en esas tablas están, digamos, en función, las tablas estas traen, ¿verdad?, en función a al riesgo, en función al riesgo, eh, viene determinado, ¿verdad?, el riesgo que vamos a ver después la tabla, ahí tengo en el pizarrón la tabla, en función al riesgo, ¿verdad?, eh, el área necesaria de cada sprinkler, ¿verdad?, que viene en metro cuadrado, la distancia entre sprinkler y rociadores en metro, la densidad de lluvia producida por esos rociadores en milímetros por minuto y el caudal en litros por minuto. Entonces, cada uno de estos tiene que tener una reserva técnica de incendio, ¿verdad?, que está en función al riesgo. Entonces, voy a tener una reserva técnica en metros cúbicos, digamos. Entonces, cuando yo estoy mencionando sistema automático, también se le llama, ¿verdad?, sistema automático o de rociadores, debo considerar un volumen, digamos, un volumen de reserva que tiene que tener de acuerdo al riesgo. Nosotros calculamos lo que calculamos normalmente para los 10, que es lo que vimos de pasada, la clase anterior. Eso es sistemas de rociador, perdón, sistemas de bocas de incendio equipadas. Entonces, ese volumen no es suficiente cuando voy a utilizar un sistema de rociadores. No es suficiente cuando voy a utilizar un sistema de rociadores. Por lo cual, ¿verdad?, debo considerar una reserva que puede estar en el mismo reservorio, ¿verdad? Uno que es para la parte de víe y otra parte para la parte de rociadores. Las alimentaciones son también independientes. ¿Por qué? Porque cada uno de los sistemas, en el caso de las bocas incendio equipadas, me pide una cierta cantidad, digamos, de agua en litros por minuto y las presiones mínimas que debe tener en el punto que está en peores condiciones, ¿verdad? Sin embargo, el área de donde están los rociadores o sprinkler, ¿verdad?, me piden otras condiciones. Generalmente, entonces son separados, son tanques separados, digamos, para la reserva de cada uno. El volumen necesario para el sistema de rociadores es mucho mayor que el de VIE, ¿verdad? Lo que exige los VIE. Entonces, por ejemplo, para un riesgo, digamos, pequeño, ¿verdad? Y en nuestra ordenanza 468, ese riesgo pequeño
le denominan, digamos, le denominan, voy a mirar ahí, un riesgo leve, el otro es el riesgo ordinario y el tercero es el riesgo extraordinario. Para el primer caso, cuando consideramos un riesgo pequeño, digamos, la reserva técnica mínima, ¿verdad? Varía entre 9 a 11 metros cúbicos. 9.000 litros a 11.000 litros. Yo puedo utilizar el mínimo, que es 9.000. El sistema ordinario, eh, perdón, estaba el leve, el ordinario pide, ¿verdad? 55 a 185 metros cúbicos. El extraordinario, digamos, el riesgo extraordinario me pide de 225 metros cúbicos a 500 metros cúbicos. La reserva técnica, ¿verdad? Entonces ahí el límite inferior, en este caso la extraordinaria, es 225 metros cúbicos, y el superior sería 500 metros cúbicos. ¿Quién determina el uso de cada uno? ¿Verdad? Yo proyectista, o quién me dice de que tiene que ser 255 o 500, ¿verdad? Generalmente, estas condiciones, ¿verdad? Eh, eh, ¿Quiénes imponen, digamos? Los seguros de riesgo. Si yo tengo un edificio y quiero un seguro contra todo riesgo, ¿verdad? Y la parte de incendio, entonces el seguro me dice, tenés que cumplir que mi volumen sea 500. Entonces, si yo le digo, no, yo 500 no estoy en condiciones de hacer, no puedo, no me da la estructura, bueno, entonces él me va a decir, bueno, cumplir con las normativas y usar el mínimo que establece. En este caso yo adopto 225. Pero el seguro me va a decir, bueno, yo te voy a asegurar, pero no por el 100% casi nunca aseguran. Me va a decir, bueno, voy a asegurar por el 50%, el 60%. Es decir, se toman ellos las previsiones correspondientes de manera tal a que cuando haya un incendio y no está cubierto todo el riesgo, entonces ellos el seguro te va a pagar menos. Entonces, ahí está. Es decir, la empresa aseguradora de riesgo es el que exigen, ¿verdad? Porque en este caso, la municipalidad, conforme a sus normas, me habilita a utilizar eh, este intervalo, ¿verdad? En el primer caso de 9 a 11 metros cúbicos, en el segundo caso de 55 a 185 y en el tercer caso de 225 a 500 metros cúbicos. Entonces, cuando yo voy a proyectar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asegurarme de que el propietario me diga, bueno, el seguro ni me exige tal cosa. Entonces, estas son las condiciones mínimas, las condiciones mínimas que yo debo asumir. Es importante considerar acá el tipo de material. Para el sistema de prevención de incendio, con rociadores, digamos, hay una nueva normativa en el sentido de que cierta parte de los subramales de distribución, entonces me habilita que sean de materiales, digamos, de características especiales, ¿verdad? Hay una fábrica o una marca, ¿verdad?, que cumple con esas condiciones, ¿verdad? La mayoría ya también, pero están certificadas. Ahora, los ramales principales y los ramales, digamos, las columnas, tienen que ser sí o sí de hierro, de acero galvanizado, de acero galvanizado,
con los diámetros, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Y la presión de servicio eh, es de 18 a 20 kilos por centímetro cuadrado, o de 180 a 200 metros columna de agua de presión. Entonces, eso están establecidos. Nosotros vimos también en la clase anterior de que para alimentación a vides en exteriores, todas las tuberías enterradas, puedo hacerlo con una tubería de PVC, ¿verdad? Que tiene que tener unas condiciones mínimas, una tapada mínima sobre la tubería, ¿verdad? Van enterradas en zanja, una tapada mínima de 0,80 sobre la generatriz superior de los tubos. Y la presión de servicio, ¿verdad? Que tiene que ser superior a 100 metros por columna de agua. Entonces, están establecidos, digamos, ya la utilización de otro tipo de materiales que no sean el de acero galvanizado. Entonces, estas son las normativas, la normativa vigente. Entonces, para los compañeros que entraron un poquito más tarde, eh, el sistema de cálculo de rociadores lo puedo hacer de dos maneras. Un sistema que es llamado diseño hidráulico y el otro sistema que es un sistema por tabla. En el primero, tengo que hacer el cálculo hidráulico, tengo que demostrar conforme a los caudales que exigen los rociadores, de que está perfectamente diseñado y dimensionado desde el punto de vista hidráulico en cuanto a diámetro, en cuanto a caudal y en cuanto a pérdida de carga. Digamos, hago los cálculos normales que hacemos en hidráulica y verifico. ¿Cuál es el fin de esto? Es de que el rociador más alejado, ¿verdad?, tenga una presión establecida también en las normas, una presión establecida en las normas. La presión exigida es menor que para los BIE. Para los BIE. ¿Cómo funcionan los rociadores? Bueno, se le llama también, ¿verdad?, por eso un sistema automático. Sistema automático porque se regula, digamos, cada rociador, digamos, es una ampolla en la generalidad de los casos, es una ampolla, ¿verdad?, que tiene mercurio dentro, ¿verdad?, y que resiste una cierta temperatura, o lo calibra a una cierta temperatura, vamos a suponer que llega a 70 grados, 80 grados, 70 grados, y revienta, digamos, ese rociador y empieza a salir el agua. Empieza a salir el agua, tiene una cobertura, digamos, dependiendo del tipo de rociador que yo utilizo. Entonces, eso va a seguir funcionando hasta utilizar todo el agua, ¿verdad? O hasta que yo me vaya a clausurar una válvula y puedo ir separando por área, por área. Entonces, ese es, por eso se lo llama un sistema automático. La otra condición, ¿verdad?, que ya vimos es que tengo que tener una reserva suficiente, ¿verdad?, calculada también desde el punto de vista del consumo de cada uno de los rociadores. Vamos a ver después, ¿verdad?, una tabla que tengo ahí en el pizarrón y eso se deberá, digamos, verificar con el cálculo. Entonces, ¿cuáles son digamos, las partes de un sistema? ¿No? Se tiene lo primero que se tiene viene a ser la columna de alimentación, ¿verdad?, que es la que viene de la fuente, que viene desde el reservorio técnico o la reserva técnica de incendio, ¿verdad?, y distribuye a los distintos niveles, en el caso de un edificio en altura. Esa es la columna principal. De la columna principal salen dos ramales, digamos, voy a dibujar después, dos ramales principales, y entre ramales se interconectan con los subramales por, por los cuales están, digamos, instalados los rociadores a una distancia determinada.
a una distancia determinada. En este caso, el caso que estoy mencionando, se alimentan, digamos, de dos lados, de los laterales, que son los principales. A partir de ahí se va alimentando, digamos, se va alimentando esos rociadores. Eh, Generalmente, estos rociadores, digamos, una vez que pueden ir funcionando por parte, como es automático y depende exclusivamente de la temperatura, entonces puede ser que en un área determinado, ¿verdad?, revienten, digamos, y empiecen a funcionar, ¿verdad? Sin embargo, en otro, posiblemente no se van a romper las ampollas y no van a empezar a regar. Eh, Estos sistemas van a funcionar, digamos, van a funcionar hasta que se termine el agua, digamos. En el anterior caso, cuando yo estoy trabajando con un sistema de bocas de incendio equipadas, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Tenemos hacia la calle, próximo a la calle, ¿verdad?, una alimentación que se llama boca de incendio siamesa, ¿verdad? Esa boca de incendio siamesa es para que los bomberos, ¿verdad?, con su bomba, con su camiones cisterna, vengan y se conecten a la red preventiva de incendio, ¿verdad? Vienen a cargar el sistema y a darle una presión de manera tal que ellos puedan utilizar el sistema de prevención instalado, ¿verdad? No llega al reservorio superior, hay una válvula de retención, ¿verdad?, ahí en la bajada del reservorio superior, entonces el agua que ellos están inyectando llega hasta esa válvula de retención. Entonces, la idea es que ellos utilicen, ¿verdad? Se terminó el agua, vamos a suponer que la reserva de incendio, ¿verdad?, normalmente tengo para 30 minutos o 45 minutos, ¿verdad? Si en 40 minutos, 45 minutos, si así lo calculé, no llegan, no llego a hacer la extinción del incendio, entonces posiblemente termine los 45 minutos, me quedo sin agua. Entonces los bomberos que están llegando, ¿verdad? Generalmente las alarmas están comunicadas con los cuerpos de bomberos, pero ¿qué pasa si es que está lejos? O hay una contingencia o varias contingencias, como en este caso, ¿verdad? Los bomberos prácticamente no están en la ciudad, ¿verdad? Están todos esparcidos por todos lados porque hay muchos focos de incendio. Entonces, para un caso de emergencia en la ciudad, no van a llegar en el tiempo necesario, ¿verdad? Que yo tengo 45 minutos, si yo en 45 minutos no apagué el fuego, entonces ellos tienen que traer su autobomba, conectar al sistema y ir hasta donde hay fuego y utilizar los víes existentes. En la generalidad de los casos, los bomberos, cuando llegan ya directamente ya no utilizan el sistema de prevención, ya hacen la lucha, digamos, el combate desde afuera, directamente desde afuera, por seguridad, ¿verdad? Utilizan la escalera y utilizan todo las bombas que tienen o los víes que estén distribuidos en la parte exterior, ¿verdad? Al alcance de los bomberos. Entonces, ese es un condicionamiento, ¿verdad? De que los víes estén estratégicamente ubicados. Eso quiere decir lugares visibles y lugares accesibles, ¿verdad? Ese es lo más importante para la lucha contra el fuego, ¿verdad? Un combate eficaz es cuando rápidamente yo puedo llegar a un lugar, la señalética tiene que funcionar perfectamente, ¿verdad? Llego a un lugar, me tiene que indicar, ¿verdad? A la izquierda tengo víes, a la derecha tengo tantos víes, digamos, hay que hacerla, las indicaciones, ¿verdad?, lo más fácil posible, ¿verdad? Porque muchas veces uno llega a un lugar de siniestro y no encuentran los guías. ¿Por qué? Porque en el supermercado, en los negocios, en un supermercado o en un negocio grande, bueno, llevaba mucho espacio, entonces pusieron ahí un estante y quedó escondido ese sistema, ¿verdad? Eso es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? Esconder. Porque el bombero no, no va a poder, no va a poder, digamos, no va a poder saber exactamente dónde se escondieron. Entonces, esa es
digamos, la situación. Bueno, yo le quiero mostrar una tabla que sirve para el dimensionamiento. Vamos a utilizar la técnica del ingeniero Eduardo de la utilización del pizarrón, que es muy útil, ¿verdad? Entonces vamos a ver si aprendí él eso. Entonces vamos a ver la posibilidad de, de utilizar un poco el pizarrón. Bueno, entonces acá alguien me está controlando y estoy viendo. Entonces, acá en pantalla, perdón, en este pizarrón, no sé si lo ven, si se puede entender. Eh, esta es la parte principal, digamos, que me sirve para un dimensionamiento. Tengo en esta primera columna, tengo el tipo de riesgo, ¿verdad? Que puede ser riesgo pequeño. En nuestro caso, las normativas municipales habla de riesgo leve. Otras bibliografías, otras normativas, dice medio, riesgo medio. En el nuestro dice riesgo ordinario. Después viene el riesgo grande. Y en el nuestro habla de riesgo extraordinario. Entonces, ese es el tipo de riesgo. De acuerdo al riesgo, voy a ir trabajando. Tengo el área por rociador, que viene en metros cuadrados, que viene la distancia entre rociadores en metros, la densidad de precipitación producida en milímetros por minuto y el caudal necesario, el caudal necesario. Para el primer caso, para el riesgo leve, el área que me cubre un rociador es hasta 21 metros cuadrados. Hasta 21 metros cuadrados con un rociador. La distancia entre centro a centro de rociadores es 4,5 metros. La densidad de lluvia que me origina el rociador es 2,25 milímetros por minuto. Y eso tengo el caudal en litros por minuto de 47 litros por minuto. Eso es el que origina, digamos, para el primer caso. Para el segundo caso, ¿verdad? El riesgo tiene el primer, perdón, antes que me olvide. Para el primer caso, ya viene calculado la reserva técnica, la mínima reserva. Entonces, si se ve ahí, y esa reserva técnica tiene que ser para riesgo leve de 9 a 11 metros cúbicos. ¿Tá? Esto tengo que tener. El segundo caso, para el riesgo ordinario, la cobertura es 12 metros cuadrados por cada rociador. La distancia entre rociadores es 4 metros de centro a centro y la densidad de lluvia es de 5 milímetros por minuto y eso me da un caudal de 60 litros por minuto. Ese es el caudal originado por el rociador. Y el volumen necesario, volumen mínimo, el volumen mínimo es de 55 a 185 metros cúbicos. Para el caso de extraordinario, para el riesgo extraordinario, el área por rociador es 9 metros cuadrados, la distancia entre rociadores es 3,5, la densidad provocada de lluvia es de 7,50 milímetros por minuto y el caudal es 67,5 litros por minuto. Entonces, esta es la tabla fundamental. ¿Verdad? Esta tabla yo lo voy a utilizar, es necesario, ¿verdad?
está en está en las normativas, digamos, está acá, ¿verdad? En este que es la ordenanza municipal, esa ordenanza municipal que es del año 89, esta ordenanza fue, digamos, cambiada y complementada por la ordenanza 468-2014, que es esta, ¿verdad? No sé si ahora lo implementan en fotocopia, nomás esto se consiguió con una fotocopia en la municipalidad, digamos, y esto es lo que está, lo que está vigente, ¿verdad? Y después están ya las normas americanas, ¿verdad? Que es la que tiene en forma completa, digamos, la parte de extinción por medio de por medio de los rociadores. Si nosotros miramos esta tabla, ¿verdad? El riesgo, vamos a poner que el riesgo sea pequeño, leve, entonces voy a tener que el área del rociador es 21 metros cuadrados de un rociador. Y la distancia entre centro y centro de rociador es 4,5 metros. Entonces, generalmente esta resolución generalmente es una resolución, digamos que lo hago gráficamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir mi área a cubrir con los rociadores, voy a colocar las tuberías, digamos, y voy a colocar los rociadores. Un rociador, ¿verdad? Que tienen también establecido, ¿verdad? Tiene mínimo una pared, digamos, tiene que estar a 1 metro el primer rociador, digamos, me voy a poner junto ahí. Entonces también hay una limitación en cuanto a altura, ¿verdad? Cuánto del cielo raso yo debo tener. Pero lo más importante es de que una pared a 1 metro por lo menos voy a empezar mi primer rociador. De ese primer rociador voy a tomar la distancia, que es 4 metros. Lo que se hace es coloca un rociador y se toma, digamos, un radio, digamos, vamos a poner la mitad de 4,5, 2,25 y voy a ir trazando, digamos, gráficamente, ¿verdad? Ya sea en AutoCAD o si lo voy a hacer manualmente, ¿verdad? Con un compás y voy a trazar, digamos, la circunferencia. Y esa circunferencia, digamos, no deben ser una circunferencia de otra, digamos, no tiene que ser tangente, sino que debe tener, digamos, se tiene que cortar. Más o menos si ven esto, digamos, tengo una circunferencia acá, otra, este debería ser el centro, el centro, tiene que tener en esta parte, digamos, el área de conjunción. Entonces, área común va de centro a centro. No deben ser tangentes, sino que debe solapar al otro. No estoy acordando cómo le decíamos en teoría de conjunto, pero en cualquier momento me voy a acordar. Digamos, entonces, esto es la disposición. No debe ser, digamos, no debe haber una distancia, digamos, esto no es correcto, ¿verdad? Sino que tiene que ser esta ubicación para que sea efectivo, ¿verdad? Esta es la distancia, digamos, digamos, esto sería un diámetro, 4,5. Entonces, estas son las disposiciones, ¿verdad? Gráficamente, como para distribuir en todo el área. Eso se hace, ¿verdad? Es mucho más rápido cuando trabajamos, ¿verdad? En CAD y directamente voy a ir dibujando todo y voy a después ir mejorando, digamos, la distribución. Eso es lo que se hace. Más con la ayuda de las tablas, entonces voy a ir, tengo determinado exactamente, ¿verdad? Y con esto dimensiono, digamos, el área. También hay que saber, ¿verdad?, que rociadores yo no puedo poner en todos los lugares. Generalmente los rociadores es en los pasillos, los lugares de evacuación. Los lugares de evacuación y en los lugares en donde esta lluvia no va a afectar, por ejemplo, una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca yo tengo que tener en los lugares de evacuación y en lo posible utilizar, digamos, utilizar otro medio de extinción, ¿verdad?
que son los elementos, los polos químicos, los extintores, todo eso, ¿verdad? Que también se usa. Es decir, yo para complementar mi sistema voy a tener un sistema hidráulico, ¿verdad? Que puede ser un sistema hidráulico combinado de vías y de rociadores. Acuérdense que sí o sí tiene que tener, digamos, un sistema hidráulico de prevención con bocas de incendio equipadas, ¿verdad? Sí o sí tengo que tener. Vamos a suponer que yo tengo 10, ¿verdad? En una aula, tengo que tener así, en una planta 2 vías, ¿verdad? Tengo que tener instalado 2 vías, de manera que cada vía tenga un alcance de por lo menos 25 metros para la extinción. Y hablamos nosotros de que en los cálculos de las bocas de incendio equipadas se considera que para la extinción de fuego, ¿verdad? Están actuando simultáneamente 2 vías. ¿Por qué? Porque es mejor la extinción con 2 vías en un solo foco, en un solo foco de incendio. Entonces, es indispensable, digamos, una buena utilización, ¿verdad? Porque yo me veo en los trabajos y no solamente en los trabajos, sino que en bares, en supermercados, en donde, ¿verdad? No se respeta eso, ¿verdad? No se respeta esa, que yo tenga por lo menos 2. Y mínimo debe ser 2 bocas de incendio, 2 vías, ¿verdad? Aunque el espacio sea menor. Si voy a poner uno, entonces el costo no es mucho más, debo poner 2 bocas de incendio. Entonces, esas son las consideraciones. Después de esto que está acá, ¿verdad? Que después voy a tratar, esto también está grabado, voy a tratar de preparar el material para levantar. Las tuberías, entonces voy voy a copiar eso, si ustedes me permiten, vamos a
Bueno, eso es, digamos, el diámetro de la columna. El diámetro de la columna. El diámetro de la columna lo elijo, digamos, en función al riesgo. Si el riesgo es leve, el riesgo es leve, ordinario y extraordinario. Una tubería de 50 milímetros me permite, para el riesgo leve, hasta 5 rociadores, alimentar hasta 5 rociadores, ¿verdad? Para el riesgo ordinario, 5 rociadores, el extraordinario, 4. Una tubería de 60 milímetros me permite, para el riesgo leve, 9 rociadores, en el ordinario 9 y en el extraordinario también 9. Una tubería vamos a pasar a una tubería de 100 milímetros, una columna de 100 milímetros, me permite, para el riesgo leve, alimentar hasta 80 rociadores, para el riesgo ordinario 22 y hasta para el extraordinario 18. Entonces, está tabulado. Y en la tabla, yo veo la tabla, de acuerdo a esto, voy a elegir mi columna de bajada, ¿verdad? Mi columna de bajada. Entonces, la tabla ya me dimensiona, digamos, directamente ya me dimensiona. Entonces, eso es lo que yo, después, el diámetro de los subramales. Entonces, ¿alguna pregunta? Si es que tenemos alguna pregunta hasta esta parte, entonces este es el Profe, dimensionamiento por tablas. Sí, profe, viste que tenés tres tipos de riesgos y lo que no me quedó muy claro es cómo determinás el tipo de riesgo de tu edificio. bueno, el tipo de riesgo lo determina la municipalidad de acuerdo al proyecto que yo hago. Vamos a suponer que yo hago una vivienda. Evidentemente, en una vivienda eh, se analiza, ¿verdad? Si las paredes que son, si son de madera, si son de, digamos, de mamparas, tipo dumblo. Entonces, de acuerdo al material resistente al fuego y de acuerdo a la utilización de ese edificio, ¿verdad? Yo hago una vivienda de madera, evidentemente no va a ser un riesgo. Si yo hago un gran edificio, en ese gran edificio, ¿verdad? Tengo solamente oficina de edificio de departamento, los materiales son materiales resistentes al fuego, tengo pocas maderas, tengo pocas divisorias, entonces la municipalidad también me clasifica y podría clasificar en un riesgo ordinario. Ahora, yo hago un depósito, un gran tinglado, en el cual voy a acumular materiales inflamables, voy a guardar madera, voy a guardar cartón, inclusive que son muy combustibles, entonces el riesgo es extraordinario. Entonces, la ocupación del edificio es la que me va a determinar el tipo de riesgo. ¿Y quién me va a decir? La gente de la municipalidad me va a decir. ¿Verdad? Yo presento todos los materiales, por eso es lo que cuando uno presenta un plano municipal, el plano municipal ¿verdad? Me pide que tenga un cómputo métrico de presupuesto. El cómputo métrico de presupuesto no solamente es para cobrar la tasa, sino que ahí se describe el tipo de material y ahí la municipalidad, con un buen criterio, ¿verdad? Tendría que ser con un buen criterio, me va a decir, bueno, acá vos estás usando mucha madera, estás utilizando muchas materias primas que no son convencionales, ¿verdad? Nosotros conocemos y estamos acostumbrados a trabajar con ladrillo, ladrillo macizo, ladrillo hueco, bueno, los elementos tradicionales. Si voy a usar un elemento que no es tradicional, entonces la municipalidad me va a determinar y me va a decir, bueno, este riesgo esto es riesgoso, el área es, y después el área, ¿verdad? El área cubierta también es un riesgo, ¿verdad? Cada cuánto tengo que tener pared, por ejemplo, no me permiten hacer una pared de otra más de 20 metros, creo que es así, ¿verdad? Entonces, el riesgo lo determina la municipalidad. ¿Otra pregunta? Bueno, la otra tabla que tenemos es
digamos, los subramales. ¿Qué son los subramales? Voy a borrar esto. Bueno, esta pretende ser una planta, digamos, una planta del edificio, en el cual tengo la tubería de bajada. Vamos a suponer que esta tubería de bajada sea de 100, esta tubería de bajada es de 100 milímetros. Esta es FI 100 milímetros, que es 4 pulgadas, ¿verdad? Este es 2 pulgadas y media, esta es 2 pulgadas y media, 80 milímetros. Tengo la tubería de bajada, la tubería de bajada me alimenta, digamos, a este ramal, digamos, al ramal principal, que es 60, y también a través de esto, digamos, esta tubería que está acá, puedo alimentar también a esta que es pi 60, digamos. Hay una tubería bajada, este es el ramal principal, y estos, digamos, laterales que se unen a las dos tuberías, son los ramales, ramal 1, esta es ramal 2, y esto está unida, digamos, por estos ramales son de 60, entonces esta tubería puede ser de 50. Vamos a ver de 50. Si el riesgo es pequeño, si el riesgo es medio, me permite tener sobre esto hasta 10. 1, 2, 3, yo tengo 4 nomás. Entonces me voy a ir a la tabla y si tengo solamente 4, yo lo puedo utilizar 40 milímetros. Esto va a ser entonces pi 40 milímetros. Esto va a ser pi 40 milímetros. Esto va a ser pi 40 milímetros. Y ahí ya está dimensionada. Directamente ya está dimensionada ahí la tubería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo coloqué sobre este subramal, digamos, 1, 2, 3, 4. La tabla me dice que hasta 5 mi tubería puede ser de 40 milímetros. Entonces de acá tengo 40, no 50, 40 milímetros, esto 40 milímetros. Digamos. Así ya está determinado. Es decir, ¿hace falta hacer un cálculo para la pérdida? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque es calculando por tabla.
la tabla, ya tengo la tubería de bajada. La tubería de bajada, si es de 100, la tubería de bajada, si es de 100, me permite para un riesgo medio de tener hasta en total 100 rociadores. Yo acá tengo 1, 2, 3, por 4, 12 no. Entonces, me permite mucho más, alimentar a mucho más. Entonces, la tabla, dimensión. Bueno, algunos no confían en la tabla, va a calcular y se puede calcular. Una alimentada a esta tubería, verá qué pérdida. Como está alimentado de los dos lados, prácticamente las pérdidas van a ser muy pequeñas. Pero no se justifica, digamos, no se justifica eh, este, comprobar eso si tiene pérdida de carga. La tabla ya está, por eso está tabulado y estos son los números máximos. Este es un sistema muy sencillo, digamos, de dimensionamiento, ¿verdad? Por eso cuando uno está haciendo un dimensionamiento, directamente en la memoria de cálculo, uno es que el cálculo está hecho por tablas. O si yo quiero trabajar más, le digo, no, voy a hacer un cálculo hidráulico y tengo que demostrar de que para este caudal, digamos, ¿verdad? El caudal para 4, ¿verdad? Nosotros calculamos y decíamos que eso originaba digamos, eso nos daba un caudal de 47 litros por minuto. Digamos, 47 hasta 47 litros por minuto. Entonces voy a dimensionar el caudal y voy a ver si es 47 litros por minuto. Y de ahí voy a calcular el diámetro de la tubería. Entonces ese es cuando yo voy a calcular. Entonces antes nosotros calculábamos, no utilizábamos mucho las tablas. Hoy las tablas, esto ya es más automático, ¿verdad? Hoy yo tengo software, programas para cálculos de sistema de prevención de incendio, ¿verdad? Lo que voy a hacer es voy a ir cargando, digamos, el área, voy a cargar el tipo de riesgo y me va a ir determinando inclusive ya a medida que yo hago el cálculo, ¿verdad? Una vez que yo termine el cálculo ya tengo dimensionado, ¿verdad? En XF y lo paso, que me pasa directamente a AutoCAD. Entonces, yo ya tengo mucho más rápido el cálculo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuando estoy trabajando con un software, ¿verdad? Nosotros sabemos trabajar, ustedes tienen, digamos, la habilidad como para trabajar, pero una vez que yo tenga el resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mirar un poco el cálculo, a ver si ese cálculo es real, ¿verdad? No solamente, digamos, no solamente me hace un buen dibujo y qué sé yo, ¿verdad? Hay programas, hay software que no me señala el error, aparece con, si las velocidades son alta, baja, te sale con otro color, pero a veces uno no le hace caso. Entonces, debemos comparar con una tabla a ver si cómo salió el cálculo, ¿verdad? Hasta que uno confíe en su programa, ¿verdad? La mía cosa con cálculo estructural, cálculo, ¿verdad? Yo tengo software, trabajo con software, ¿verdad? Y generalmente uno acude de cualquier manera, hace una pequeña verificación a ver si está por ahí el dimensionamiento. Entonces, una vez que uno le tenga confianza a su software, entonces, y sabe cargar, entonces es muy rápido y es muy confiable. Bueno, con esto estaríamos terminando, ¿verdad? La parte de prevención de incendio. Ustedes lo que pueden hacer es también a través de las tablas, si es que van a hacer un sistema de rociadores. El sistema de rociadores generalmente se utilizan, ¿verdad? Para la salida de escape, ¿verdad? Digamos, por las salidas, digamos, de manera tal a asegurar una cortina, digamos, de lluvia, digamos, para que uno pueda salir en un caso de contingencia. Las normas de construcción también establecen, ¿verdad?, que ninguna salida
desde un punto donde uno está parado no puede estar eh, más lejos que 25 metros. ¿Verdad? Tengo que tener una salida de emergencia, una puerta para salir, ¿verdad? Por lo menos de donde yo estoy, lo más alejado que puedo tener es 25 metros. Entonces, en un caso dado, ¿qué es lo que uno hace? Es salir, pero caminando, ¿verdad? No salir corriendo, sino tiene que ir caminando, ¿verdad? Hasta la salida, ¿verdad? Es lo más. Para eso la señalética es muy importante, ¿verdad? Me debe indicar la salida, hacia dónde está la salida de emergencia. Bueno, con esto entonces estamos, digamos, concluimos la parte teórica. Entonces, vamos a seguir con los prácticos, ¿verdad? Ahí ya recibimos algunos trabajos de desagüe cloacal. Para lo que le falta, entonces, completar eso, creo que hay plazo hasta el viernes para ir entregando todos los trabajos. Correcto. Dejamos entonces, llegamos hasta ahí. Sigan trabajando, ¿verdad? Vamos a ver las consultas, hacen, ¿verdad? A través de la página de la facultad, ¿verdad? Y vamos a ir contestando eso, ¿verdad? Vamos a tratar de que las preguntas que hagan, y ahí está presente el ingeniero Eduardo, también les sugiero de que podamos tener los miércoles, por ejemplo, abrir y contestarle, ¿verdad? Para no estar, a veces uno tiene que contestar todos los días, ¿verdad? Y podríamos seguir mirando los viernes, si hace falta, ¿verdad? Se hace una clase virtual para explicar las consultas, o ese día se hace se responden las consultas. ¿Qué te parece, Inge? Sí, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está?